Como veis, el título que elegí es Los secretos guardados dentro de la adaptación básica. Por supuesto, nos estamos enfocando en estos dos primeros seminarios, el anterior y este, a desmenuzar un poco más las herramientas que tenéis con el Conex. Como veis también, hoy ha cambiado la versión. El otro día era la 9.14.7, hoy es la 14.10. Hemos incorporado algunos productos. La verdad es que en el anterior seminario ya vimos cuáles eran los dos objetivos claros de los audífonos. Hoy nos vamos a dedicar a este primero, a la normalización de los niveles de audibilidad, donde el programa nos va a ayudar a ajustar inicialmente los parámetros de ganancia, salida, compresión, todas esas características de funcionamiento del motor, del verdadero motor de procesamiento digital del sonido que llevan los audífonos. Y el objetivo es normalizar el umbral auditivo, es decir, que el campo dinámico, el rango dinámico deficitario de las personas que tienen pérdida auditiva que sean capaces de que los sonidos más suaves a más fuertes, bueno, pues encajarlos dentro, como ahí veis, dentro de su reducido rango de audición, ¿vale? El otro día el seminario fue dedicado a la implementación para la inteligibilidad, que os recuerdo que está la grabación también en la web de formación. El caso es que con este objetivo y al abrir el CONES, todos, bueno, pues tenemos la norma de introducir la audiometría, donde le damos al programa los datos necesarios para que aplique los cálculos que en este caso, para este tipo de pérdida auditiva, valora y nos propone, en base a un método de cálculo que yo os recomiendo que utilicéis iXFit en el caso de Signia, porque el NAL y el DSL tienen objetivos concretos. El iXFit eh, está basado en ellos dos, ¿vale? En el NAL y en el DSL, los cálculos matemáticos que a través de los años han ido desarrollando las dos instituciones investigadoras, el Laboratorio Nacional Acústico Australiano, el NAL, y la Universidad de Western Ontario, el método DSL. En la evolución a lo largo de los años, los fabricantes de audífonos hemos ido acomodando, hemos ido amoldando los criterios de cálculo de la ganancia necesaria, frecuencia a frecuencia, la ganancia, la compresión, los umbrales de disparo, todo el rango que tiene que estar comprimido o no. Los hemos ido adecuando, también incorporando, como estáis viendo aquí, el comportamiento acústico de la adaptación que hacemos en los oídos del paciente. Es decir, en este caso, bueno, pues veis que he seleccionado un molde corto con un milímetro, con una ventilación de 1,3 milímetros. Si hubiera elegido el NAL o el DSL, en los parámetros acústicos no intervienen y por tanto el cálculo de la ganancia objetivo sería, y el ajuste del audífono sería el genérico del NAL o el genérico del DSL, pero con la fórmula de adaptación del fabricante ya incorporamos el comportamiento acústico. Bien, lo que pasa es que esto significa que los audífonos están ajustados, los parámetros de ganancia, es decir, el motor, como decía antes, están ajustados para la normalización acústica, para la normalización de la audibilidad. Con esto se entiende que estamos haciendo que el usuario, todos los sonidos de un entorno normoyente, de una situación normoyente, los pueda oír en esa escala de percepción que todos tenemos de los sonidos, la clasificación de muy suave, suave, confortable, fuerte o extremadamente fuerte, que un normoyente tiene en ese rango de unos 100 decibelios, 110, depende de las personas, pues encaje dentro del rango dinámico de las personas. Esto es básico, esto es sencillo, esto no os estoy diciendo nada nuevo.
El caso es que la dificultad empieza cuando preguntamos al usuario que qué tal oye. Ahí es donde empieza la dificultad y seguirá estando porque cada persona es un mundo. La escala de percepción es totalmente diferente entre personas, aunque tengamos rangos dinámicos idénticos. Lo que os estoy proponiendo hoy es que confiéis, que por eso explicaros los secretos que hay dentro de adaptación básica. Adaptación básica no significa que sea una adaptación simple. Dentro de adaptación básica, dentro de esa herramienta que proponemos como una herramienta fácil de utilizar por vosotros, los deportistas, está basada y está aplicando ajustes que tienen su origen en complejos algoritmos desde las curvas isofónicas, desde adaptadas al rango dinámico del paciente, ¿vale? Proviene de la aplicación de la inteligencia artificial, que se habla mucho en los últimos tiempos, ¿vale? En los últimos 2, 3 años hablamos todos mucho de la inteligencia artificial, pero realmente la inteligencia artificial se lleva utilizando hace muchos años, ¿vale? Lo que pasa es, claro, a nivel de desarrollo de sistemas en laboratorios, los fabricantes, nuestros ingenieros llevan recopilando datos desde hace muchos años. Luego os explico. El caso es que algoritmos basados en cálculos matemáticos que aprovechan todos esos datos recopilados por el deep Learning o el Machine Learning que se llamaba hace años, eh, se aplican aquí, ¿vale? Intentar explicaros cómo. Su objetivo, perdón, es aportar ayuda eficiente a lo de protesista, como os he dicho. La confianza que os pido que tengáis en esta herramienta de adaptación básica es porque, claro, os lo tengo que explicar. Y para explicarlo tenemos que recordar conceptos básicos que seguramente ya tenéis o que tenéis por ahí en un cajón de vuestro cerebro, en una apartada de vuestro cerebro de cuando estudiabais. Y la verdad es que ningún sentido humano es analógico. No existe proporcionalidad, como aquí dice en este texto extraído de un estudio de psicoacústica y que podría ser que cualquiera de vuestros libros que cuando estudiasteis tecnología de la audición. Ningún estímulo es proporcional directamente a la intensidad o sea, el sentimiento. Lo mismo que no oímos todos igual, lo mismo que no clasificamos todos igual el valor de intensidad, pues de la misma manera cuando comemos algo picante, por ejemplo, el grado de sensibilidad del picante que yo o que cualquier otra persona tiene es diferente entre nosotros. A la hora de valorar si algo está caliente o no con el tacto, el grado de sensibilidad que yo tengo es diferente, puede ser diferente. Para mí algo puede estar muy caliente o no conseguir aguantar, mantener, por ejemplo, la mano tocando algo caliente y otra persona sí. El caso es que en audición, en audiología, todos conocéis esta escala de percepción, la escala de curvas isofónicas que interpreta los fonios, ¿vale? O decibelios de sensibilidad, unidades de sensibilidad, perdón. Y asigna a cada intensidad, a cada escala de decibelios, una sensibilidad en fonios. Si nos fijamos bien en esta línea que he marcado en amarillo y tenemos en cuenta, por ejemplo, la información que nos aporta en la frecuencia de 1000. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que con una intensidad de 70 decibelios, una frecuencia, un sonido emitido de 1000 hercios, hemos definido o se ha definido como 70 fones, ¿vale? De sensibilidad. Pero lo curioso aquí es que el comportamiento de la sensación de intensidad, la audibilidad, la cantidad de sonido percibido por una persona, de esos 1000 hercios a 70 decibelios, si quisiéramos tener la misma sensibilidad en 40 hercios, es decir, un sonido mucho más grave, tendríamos que aportar 90 decibelios para tener la misma sensación de cantidad de sonido percibido, es decir, el mismo volumen como magnitud fisiológica, no física. La magnitud física sería
90 decibelios fisiológicamente la sentimos como un volumen de 70 fones, ¿vale? Pero es que fijaros cómo con una frecuencia de 4000, es decir, un sonido más agudo, lo sentimos como necesitamos 60 decibelios nada más para sentir la misma intensidad que los 70 decibelios en la frecuencia. Esto, la verdad es que complica la historia, complica la situación de valorar cuántos decibelios modificamos los audioprotesistas manualmente cuando un paciente nos dice es que oigo poco, es que oigo mucho. ¿Mucho o poco qué? ¿Qué tipo de sonido? Ah, y ahí entramos a la definición de cada una de las frecuencias. Además, fijaros, la cosa se complica porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, con multicanales, que desde hace un montón de años ya tenemos la opción de múltiples amplificadores independientes para canales de frecuencias muy, muy concretas. Pero claro, no nos tenemos que olvidar de que la disponibilidad, la disposición de las células ciliadas en la cóclea, la tonotopia, o la tonotopía, perdón, que tenemos en nuestra cóclea es una distribución geométrica por octavas. Entonces, fijaros cómo intensidades, por ejemplo, de 60 decibelios en diferentes frecuencias provocan lo que se llama el efecto del concepto de banda crítica. ¿Qué es una banda crítica? Pues, por ejemplo, de 250 hercios, la banda crítica es que cuando estamos escuchando 60 decibelios en 250 hercios, estamos excitando todo este grupo frecuencial afectando a células ciliadas encargadas de ser sensibles a 100 hercios o 1000 hercios, incluso 800, 700, aquí anexas cercanas a 250 hercios. ¿Esto es un problema? No y sí, no porque lo tenemos desde que nacemos y así está concebido nuestro oído, pero sí a la hora de los audioprotesistas manejar amplificaciones independientes en canales independientes donde una dosificación de ganancia más arriba o más abajo, estamos enmascarando, estamos ocultando sonidos que deberíamos estar escuchando o no, estamos haciendo aparecer sonidos que de forma natural no escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando otros. Pero fijaros cómo en las frecuencias agudas, que en esa disposición del audiograma, que es una disposición geométrica, logarítmica, por la distribución de las células ciliadas, si consideráramos una representación aritmética, fijaros cómo una frecuencia de 4000, un tono puro de 4000 hercios, está afectando a un grupo frecuencial brutal. Eh, y tomo como ejemplo o la explicación los 4000 hercios porque sabéis que 4000, 3000, 4000, 5000 hasta los 6000 hercios son frecuencias imprescindibles para poder definir y distinguir e identificar fonemas como las S, las Z, las Ches, las F, cualquiera fonema fricativo depende mucho de ese grupo frecuencial. Si no llegamos o nos pasamos en la amplificación en las frecuencias más agudas, estamos consiguiendo, en vez de mejorar la audición, estamos de una manera muy sencilla, pero también muy rápida de poder hacer más difícil la audición de las personas. Claro, me estoy refiriendo a esto, que cuando nosotros manejamos en la adaptación avanzada, porque somos unos profesionales, ¿vale? Eso sí, siempre con la mejor intención y a no ser que tengamos un analizador y estemos haciendo la verificación en audio real con la sonda metida y demás, no sabremos exactamente qué estamos haciendo cuando cogemos una frecuencia de 250 Hz y estamos subiendo o bajando unos decibelios la intensidad. Yo aquí estáis viendo curvas que representan la salida, ¿vale? No la ganancia, sino la salida. Me gustan este tipo de curvas. Además, fijaros que también ha activado la representación del umbral auditivo, de la pérdida auditiva
de este paciente, ¿vale? Las zonas sombreadas serían los valores del umbral, esta línea, el umbral auditivo de la audiometría que he metido para hacer este ejemplo, estas pruebas. Y esta es el resultado de la respuesta en frecuencia con la ganancia configurada en los audífonos para los niveles de 65 decibelios, los de 50 y los de 80. Es decir, para la ganancia, el resultado para la ganancia de niveles suaves, confortables y fuertes. Y en la zona gris sabéis que es el rango de actuación del control de volumen que he configurado en estos audífonos. Bien, esta actuación de forma manual en las frecuencias más graves o más agudas, como os he dicho, cualquier variación en esta situación resulta peligroso y además es muy fácil pasarnos o no llegar. Porque claro, ¿qué referencia tenemos para saber que los 2, 3, 4, sabéis que con estos controles subimos o bajamos de 1 en 1 decibelio y con estos otros subimos o bajamos de 3 en 3 decibelios? Pero cuánto es lo necesario para el paciente con el rango dinámico que hemos marcado dentro? Aquí es donde está el verdadero problema. Cuando nos dice que quiere oír con mayor intensidad o que los suaves los oye demasiado fuertes o que los sonidos muy fuertes le molestan o que algunas voces las percibe más claras que otras y nosotros nos ponemos a toquetear. Lo que yo os estoy diciendo es que confiéis, que aprovechéis la adaptación básica, porque con estos controles, cuando por ejemplo nos dice que quiere oír con mayor intensidad, fijaros, un simple clic en ese parámetro nos ha aportado, bueno, pues ha considerado una subida de 17, habéis visto, una ganancia maestra de 17 a 20, pero es una ganancia maestra promedio de todo, ¿vale? Que nos representa. Ahora veréis cómo se comporta, es muy curioso. Fijaros cómo aquí, si analizáramos mejor la gráfica, cómo sube en unas frecuencias, sube más distancia. Las líneas punteadas, las líneas rojas son el objetivo, que como veis es el ajuste inicial. Y las líneas punteadas en negro es el ajuste real del audífono, ¿vale? En este momento. Cuando yo modifico porque quiero dar más intensidad, pero ¿cuánta más intensidad? Bueno, pues una pulsación en el botón más o una pulsación en el botón menos es una unidad, una UTC, es una unidad de percepción para pasar de una escala de esas isofónicas a la siguiente o pasar a la de abajo, ¿vale? Con ese criterio, pero la del rango dinámico del paciente, no otra, sino específicamente una unidad de sensibilidad para que realmente el paciente estemos seguros de que nota un cambio. Cuando utilizamos los ajustes manuales, vamos dando de 1 en 1 o de 3 en 3 hasta que el paciente diga, ay, pues sí, ya noto algo. Claro, pero lo mismo ya me he pasado cuando he dado 3 decibelios. No sé si me estoy explicando. Cuando una persona nos dice, es que los sonidos suaves los lejanos los oigo demasiado fuerte, parece que están más cerca. Claro, nosotros nos vamos a la G50 y empezamos a modificar, pero ¿cuánto? Fijaros cómo un simple toque en este ajuste de los sonidos suaves, si os dais cuenta en las frecuencias más graves, ¿vale? Ahí vamos a verlo cómo reducen, pero fijaros que la ganancia maestra ella solita se ha bajado a 17. ¿Por qué? Porque el promedio ahora, como he bajado aquí en la ganancia de los niveles suaves, he bajado, vamos, he bajado no, lo ha bajado el sistema considerando esa unidad de percepción. El promedio son 17 decibelios ahora, pero fijaros que no ha modificado los sonidos fuertes. ¿Lo veis, no? Fijaros cómo ha tocado y no ha modificado, aunque el promedio ha bajado del total a 17. Repito, estos secretitos, este comportamiento lo estoy explicando de forma mucho más definida que lo que hacemos en otras formaciones, porque quiero que confiéis en esto, porque realmente aquí se están aplicando estos
simples parámetros de ajuste de una manera muy sofisticada. Fijaros, es que vamos a seguir. Cuando los sonidos son muy fuertes, le molestan muchísimo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a la G80 o a la salida máxima, peor, y porque generamos más saturación, y bajamos. ¿Pero cuánto bajamos? Fijaros cómo aquí, si yo hago clic en ese botón de sonidos fuertes, fijaros cómo me baja las líneas de los sonidos más fuertes. ¿Veis? Aquí, pero la salida, o sea, la salida, la reproducción de los sonidos más suaves se mantienen. Y fijaros cómo de este ajuste a este ajuste seguimos teniendo esos 17 de promedio, habiendo cambiado, o sea, mantiene el equilibrio. Estos ajustes mantienen el equilibrio en base a todas esas curvas isofónicas basadas en el rango dinámico que disponemos de los pacientes. Y algo todavía más curioso, fijaros, cuando el paciente nos dice que las voces de algunas personas, estos son ejemplos que he tomado como preguntas típicas, ¿vale? Hay muchas más y que realmente se solucionan con estas situaciones, ¿vale? Estos parámetros. Las voces de algunas personas las percibe y entiende con mayor facilidad que otras. Si tuviéramos que hacerlo de forma manual, pues estaríamos utilizando el incremento de ganancia en las frecuencias verbales. Sí, pero ¿cuál? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Y qué va a ser eficiente en su audiometría? Pues fijaros cómo al pinchar aquí para mejorar las frecuencias verbales, hacemos clic ahí y fijaros, si os habéis dado cuenta, lo voy a mover para atrás y para adelante, aquí, ¿veis cómo de una manera coherente la ganancia de G65, ¿vale? La ganancia, los sonidos de intensidad promedia a nivel conversacional los ha subido, perdón, los ha subido un poco más, los fuertes y los más suaves un poco menos para mejorar la inteligibilidad en ese grupo frecuencial y más aprovechado del rango dinámico de la persona, ¿vale? Ahí tenéis cómo ahí ha subido, fijaros cómo hay componentes de los 750, 800, tal, 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 1000 y más todavía en las frecuencias más agudas, que son las que definen la inteligibilidad, el contenido de las palabras. Realmente, la adaptación básica, estas herramientas no son unos ajustes simples. Están hechos aplicando, como os he dicho, algoritmos desde el modelo de esas curvas isofónicas adaptadas al rango dinámico del paciente. Fijaros, a lo largo de los años se han ido estudiando pues, todos los tipos de audiometrías y no sé si conocéis, supongo que sí, esa clasificación de N1, N2, N3. Hay el estudio este de Bisgar contempla los 10 perfiles de audiométricos, ¿vale? Basados en esos niveles, esa clasificación de grados de pérdida auditiva, desde muy leve a severa, y las caídas en agudos de la S1 a la S3. Pero claro, todo basado en también el objetivo de los audífonos es encajar la audibilidad, es decir, el ajuste de la ganancia y de todos los parámetros de procesamiento y de amplificación de los audífonos, es para encajar el rango dinámico de un normoyente en escala de percepción en estos rangos dinámicos residuales. Fijaros aquí en una pérdida severa, madre mía, tremendo la dificultad. Bueno, pues a lo largo de los años, que ya son muchos trabajando en tecnología digital, se han ido acomodando o haciendo como referencia las curvas isofónicas en cada uno de esos modelos audiométricos. Y esto es lo que utilizamos los fabricantes para trabajar y ayudaros a tener parámetros de ajuste con criterio. Pero existe todavía otra dificultad, no solamente la de que la clasificación del tipo, de la tipología y el rango dinámico del paciente, sino que las curvas isofónicas dependen mucho más de los umbrales tonales, que son los que vamos a meter en el CONES.
porque claro, depende también del reclutamiento, de la compresión auditiva residual, de la resolución frecuencial que tenga el paciente en su cóclea y a nivel cerebral, esas áreas muertas de la cóclea, la edad. Influye muchísimo la edad, el tipo de pérdida, si es neurosensorial, neuronal, retrococlear, la tolerancia al ruido o al sonido. Dos personas con un mismo audiograma clasificado por Visgar no tendrán la misma curva isofónica. O sea, esta persona con N2 no tendrá esta curva isofónica estimada también a partir de las curvas de Visgar. Para eso, cada fabricante, evidentemente, hace ya muchos años que se pusieron en marcha los audífonos que se lanzaron los audífonos digitales y desde que tenemos en VSA, por ejemplo, Vide, sabéis que fue el Senso, el primer audífono digital de total procesamiento digital puesto en el mercado y con éxito comercial. Y que desde aquel entonces se empezaron a recopilar cómo el comportamiento a través de la utilización del programa de ajuste, en aquel momento el Compass de Vides, a través de cada una de las instalaciones que hacemos los audioprotesistas en nuestros ordenadores y los ordenadores conectados a la red, a la Internet, y enviando esos datos de información, las cookies famosas, sabemos cómo se han ido trabajando a medida que se van incorporando los valores audiométricos, qué tipos de ajustes se han ido haciendo a lo largo de todos estos años para cada una de las clasificaciones audiométricas. Fijaros que incluso es algo curioso a la hora de preparar la documentación para cursos como este, si echas mano del ChatGPT nos dice que aunque Vides incluso fue el primer audífono, el Senso, en ser comercializado con éxito, el Prisma respondió Siemens, también partícipe de VSA, evidentemente. Me estoy enterando de cosas que pasaron antes de estar yo, porque yo estaba en otra empresa. Fijaros que también Siemens con Prisma en el 1997 fue el primer audífono digital con doble micrófono, porque el Senso tenía un solo micrófono y Prisma, Siemens aportó, Prisma que luego a lo largo de los años también hubo un audífono digital cuando Siemens desarrolló la plataforma Vinas que llamó Signia. Y Signia es el nombre en honor a aquel salto tecnológico de la adaptación digital binaural, el nombre que puso Sivantos como heredero, bueno, comprador de Siemens a nuestros audífonos. En fin, lo dicho, para ir terminando y cumplir con el horario. La confianza que os pido es basada en el conocimiento que ya sabéis que tiene esta herramienta de adaptación básica y realmente que cuando con estos ajustes más sencillos no consigáis o no os acerquéis a esa comodidad o el paciente todavía os requiera algunos retoques, antes de meteros en modificaciones manuales, por lo menos sin que lo hagáis con la verificación en oído real con analizador. Por favor, si las modificaciones basadas en estos ajustes no terminan siendo eficaces antes de pasar a otra situación, volved a realizar las pruebas audiométricas, asegurando que el paciente en esta ocasión está colaborando mucho más, que ya tiene más experiencia de lo que le estáis pidiendo. Un audiograma hecho después de un par de visitas a vosotros, el paciente ya sabe el juego, ya sabe hasta dónde llegar. También vosotros habéis aprendido a fijaros cómo responde el paciente. Incluso considerar completar la anamnesis intentando tener más información del paciente. Quizá se os haya pasado preguntar pues, algún tipo de patología, algún histórico sanitario que tiene ese paciente o que está tomando algún medicamento o incluso o ha empezado a tomar medicamentos y sabéis que algunos medicamentos afectan a la audición. Valorar si es una pérdida retrococlear y el origen. Colaborad en ese conocimiento antes de verdad, ponernos a tocar los sofisticados
20, 30, 40, me da lo mismo, canales de amplificación de los audífonos, porque la combinación tendría que ser, como habéis visto, con compresiones, con umbrales de disparo, y eso hoy en día es demasiado sofisticado. Por último, y para terminar también, descartar la predisposición a la adaptación de los audífonos que esté condicionada por la familia. Cuando yo empecé en este mundo fantástico de la audiología, me hizo mucha gracia y curiosidad escuchar una de las primeras cosas que decían es que las personas que necesitan los audífonos son precisamente los que no quieren adaptarse, los que no quieren comprar, los que ponen más dificultad y son arrastrados a la compra. Tened cuidado también porque a veces los usuarios ponen dificultades y la verdadera razón es el rechazo a esta tecnología o al llevar un aparato que lo identifica como una persona demasiado mayor o con un déficit que, bueno, pues tiene un cierto estigma estético y social. Que es una tontería en estos tiempos que corren, pero bueno, así es. Bien, muchas gracias por vuestra atención. De verdad, seguid a la escucha. Gracias. Chao.